Otros temas que quiero hablar, Ujú. que sí que me entra mucho la curiosidad, y no me digas Sudáfrica, pero en ¿Ya? África, el continente africano, sin contar Sudáfrica, asesinos en serie. Es fácil buscar información de ellos. No, por un tema, como te decía, idiomático y también porque las autoridades en África, es que, a ver, en esos países en particular, o en esos, no, o sea, no en esos países, pero en esos lugares en particular, por ejemplo, el continente africano, estos tipos de casos no se estudia demasiado, no hay muchos registros, entonces no te podría decir como con cierta exactitud cuántos casos han ocurrido, cuántos asesinos en serie se han detectado, pero hay un par, por ejemplo, el de el asesino del ABC, Moses Sitole, ¿ya? No sé Él si. es un asesino que, claro, las primeras víctimas coincidían que los apellidos iban como A, B, C, D, entonces le colocaron el asesino del ABC porque supuestamente ese era el modus operandi, que estaba tratando de dejar alguna suerte de mensaje, este asesino matando víctimas con esos apellidos, digamos, y en ese orden en particular. Pero después se descubrió que no, que era simplemente una coincidencia. De todas formas, se cree que Moses Sitole debe haber matado unas 50 víctimas. Joder. Pero como te digo, todas esas historias por lo menos en el continente africano, son bien difíciles de detectar porque también hay una infinidad de guerras y una infinidad de otras cosas que lleva a que la gente mate a otra. O sea, por ejemplo, hay un genocidio allá, que va orientado, por ejemplo, a los albinos, Sí, ya donde se les está atacando con machetes y se les está cercenando. Entonces, de verdad que en todos estos lugares donde existen este tipo de conflictos, guerrillas, guerra, no sé, pues el mismo Colombia, por ejemplo, o México con el tema de los cárteles de droga y todo eso, cuesta evidentemente a los especialistas de repente diferenciar si esto fue parte de una venganza entre grupos de mafias o relacionados con el cárteles de droga o el actuar de un psicópata, aunque existen formas de diferenciarlo, pero como te digo, en algunos casos son bastante sutiles. claro, claro. Es que es lo que te iba, justo lo que te iba a decir, es que África es un sitio joder, están en guerra todos los días. Si no es un lado, es otro. Y por eso te dije de quitar Sudáfrica, porque Sudáfrica, dentro de lo que hay, es el más avanzado. Y yo sé Claro, seguramente que allí los asesinos en serie están más estudiados. claro, claro. Existe otro tipo de control ahí, pero en Sí, África en general yo creo que deben existir muchos casos que no están debidamente documentados. Y yo creo que ese es el tema. Claro, hablamos de que existen muchos asesinos en Estados Unidos, pero es porque justamente el FBI comenzó a estudiar este tema a principios de los años 70. Y claro. por eso existe una base de datos y un registro de estas historias. En Europa también, o sea, tenemos que pensar que justamente Jack el Destripador fue uno de los primeros asesinos en serie registrados y existe una conciencia de que existe este tipo de criminales que tienen otras motivaciones muy distintas al resto de otros criminales. Entonces, no sé, por ejemplo, acá en Chile, te doy un caso súper cercano. A finales de los años 90 existió un caso de un tipo que le decían el Indio Juan. Sí, Yo siempre coloco este ejemplo. El Indio Juan apareció en televisión, él era un delincuente, y apareció en televisión quejándose porque habían matado a uno de sus sobrinos en la cárcel. Este tipo estaba en libertad cuando hizo esas declaraciones, se estaba quejando de toda esta situación y resulta que se quejó de una forma muy vehemente y llamó la atención de los medios de comunicación. sí. Pero se descubrió que él tenía 6 cargos por asesinato y que estaba en libertad. Entonces la gente dijo, pero ¿cómo? Él se está quejando y resulta que tiene 6 cargos por asesinato. ¿Qué pasó acá? Y claro, el tipo tenía esos 6 cargos de asesinato y habían otros cargos de asesinato que no se habían hecho. Había matado a más gente y estaba libre. Hostia. Lo metieron preso después de esta situación y efectivamente él era un asesino en serie. Después lo mataron en la cárcel. Pero en ningún registro, en ninguna publicación acá en Chile, jamás se le ha catalogado como asesino en serie. Entonces ahí yo digo, esta cuestión salió por televisión, todo el mundo la vio y en ningún libro aparece como asesino en serie. Lo El de indio. el Indio Juan. Sí. Entonces, claro, o sea, en ningún libro acá en Chile, en ninguna documentación, en ninguna publicación, eh, digamos, de periódico especial de asesinos en serie chilenos, Sí. nunca se nombra el Indio Juan. ¿Y por qué no? El Indio Juan era un asesino en serie,
Yo tuve la oportunidad incluso de conversar con la abogada del Indio Juan y me dijo, sí, pues cataloga como asesino en serie. De hecho, me ha tocado conversar en el canal con algunos abogados y me dicen, Álvaro, existen muchos asesinos en serie, porque ellos son sus clientes, Claro, básicamente, y saben que hay sujetos que han cometido más de 3 crímenes y que no son conocidos por la prensa, ni por la televisión, ni nada de eso. claro, claro. Pues mira, justo te iba a hablar yo, por eso es que estaba escribiendo con el teléfono mientras me estabas comentando lo de Indio Juan, y porque quería hablarte de un caso en concreto en España. Es bueno, un señor que nació en Galicia, no sé si te suena, Manuel Blanco Roma Santa, ¿te suena? Sí, el Sí. hombre lobo. ¿Has hecho algún vídeo sobre él? Todavía no. Él creo que es uno de los primeros, por lo que se dice, uno de los primeros asesinos en serie, pues en España. Bueno, nació en 1809, es del año, como digo yo, cataspum chispum. Sí, Yo he tenido la gran posibilidad de hacer uno de los largometrajes relacionados de su vida. He podido estar inmerso en un largometraje, he estado iluminando muchas escenas y un poquito de su vida. Y quería saber cómo se ve un personaje como ese, una persona como tú, desde hace tantos años, porque claro, él mató, creo que incluso antes que Jack el Destripador. sí. Em, Analizar ese tipo de casos siempre es más complejo porque hay mucha leyenda, mucho mito en torno a sus historias. Sí, Ya, yo incluso te diría que en algunos casos relativamente recientes también como que juega un papel importante los rumores, digamos, estas habladurías que existen en torno a los casos. Yo lo que había podido averiguar del caso Roma Santa es que, claro, efectivamente él cometía actos de canibalismo, que es algo bien particular porque no se da en todos los casos de crímenes. Yo te diría que en Rusia se da mucho y en Alemania el caso del sí. canibalismo, pero no es algo recurrente en otras latitudes. ¿Y qué otro dato sabía de Roma Santa que me llamó la atención cuando lo leí? Me parece que él era hermafrodita, si es que no me equivoco. A ver, refiriéndose él era, bueno, tenía licantropía clínica, que eso sí que Claro, está sí, mira, lo verificado. que pasa es que en ese entonces, en la antigüedad, por decirlo ya, la Edad Media, para entender la ferocidad de estos criminales se le asociaba a cuestiones relacionadas con la monstruosidad. Sí, ¿Ya? Recordemos que, por ejemplo, todas estas historias que nosotros conocemos de la Caperucita Roja, Hansel y Gretel y todo ese tipo de cuestiones, van dirigidas a niños en su momento, esta historia, estos cuentos de fábulas, para que los chicos tuvieran cuidado y que no salieran a la calle y conversaran con cualquier persona o se fueran a meter a los bosques, porque en los bosques estaban los ogros, los hombres lobo, los vampiros, las brujas, que en el fondo siempre fueron asesinos de niños, asesinos en serie. Por eso a los animales, por ejemplo, al lobo en la historia de la Caperucita Roja, se le dan características humanas, ¿cierto? El lobo en vez de atacar directamente a la Caperucita, trata de engañarla, trata de seducirla, etcétera. claro. La versión original de la Caperucita Roja es terrible. No sé si la has podido leer. No, 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 dímela, por favor, por Ya, favor. en la versión original de la Caperucita Roja, el lobo no solamente se come a la caperucita y digamos a la abuelita, sino que abusa sexualmente de la caperucita. Joder, para la versión original. Ese era un cuento de niños. Sí, y era Hostia. para advertir a los chicos justamente, o sea, por ejemplo, no sé, la historia de Hansel y Gretel, en donde esta anciana, que es una bruja, trata de engañar a los niños para comérselos, es porque seguramente en ese entonces efectivamente ocurrió algo similar. Entonces, eso nos habla de cómo estas tradiciones tratan también de tener una suerte de enseñanza para los niños en su momento. En el caso, por ejemplo, de Roma Santa, se le catalogó como un licántropo, que es un hombre lobo, y es porque él cometía canibalismo. Hay muchas historias de supuestos monstruos de la historia. Por ejemplo, está el de la bestia de Gevaudan, que creo que se llama, que es la de Francia, que era un lobo que medía 5 metros y que se comió como a más de 60, 70 personas, si es que no me equivoco, y que con los años, bueno, a todo esto cazaron un lobo gigante, se pensaba que podían ser los huesos de ese animal,
Y en Francia siempre se tomó como un caso prácticamente de criptozoología, de un animal imposible que mató gente realmente, como si se tratara como una suerte de tiburón o algo así. Sí. Pero resulta que con el tiempo los historiadores se dieron cuenta que las víctimas de este lobo, de este cánido gigante, siempre eran mujeres y niños, nunca hombres. Entonces eso te habla de que esta bestia tenía un perfil de víctima. Y eso es súper extraño. Entonces eso Se ya no dieron es un cuenta, animal. se dieron cuenta que en el fondo ese era un asesino en serie, no Sí, un animal. Y muchas de claro. estas historias se basan o crean, digamos, en la cultura popular este mito de que existe un animal, de que existen los hombres lobo, como en el caso, por ejemplo, de Roma Santa, pero que en el fondo eran asesinos en serie. El de Roma Santa no es el único, existen otros dos casos en Alemania en donde había incluso un sujeto que decía que por medio de un pacto con el diablo se había conseguido un cinturón de cuero para transformarse en hombre lobo y que por las noches salía a matar gente, digamos, transformado en un monstruo, en un hombre lobo. Pero finalmente eso pasó a ser como, bueno, a él lo acusaron derechamente de hombre lobo y lo ejecutaron, pero estas eran historias que ellos mismos creaban, digamos, en torno a estos crímenes para justificar de alguna forma sus atrocidades. Claro, claro. Joder, pues yo nunca me había fijado en ese detalle que dices tú, que los cuentos sí que han sucedido, pero los convirtieron en fantasía para los niños que tuvieron cuidado. Yo nunca lo había mirado por ese lado. Sí, de hecho yo tengo un par de libros que justamente son españoles y que cuentan algunas de estas historias antiguas, que son cuentos que después lo adaptó Disney, como los cuentos de los hermanos Grimm, etcétera, Sí, y que sí. en el fondo todos apuntan a que son historias que están basadas en hechos, no en hechos exactamente reales. Hay otra historia que también es muy famosa de los hermanos Grimm, que es el cuento de Barba Azul, que es de un sujeto que guardaba los cadáveres de su esposa Madre de Dios. en una habitación, ¿ya? Y que se casa con una chica y le tiene prohibido a la chica meterse a esta habitación, y cuando la chica entra, descubre que tenía a todas sus esposas, digamos, escondidas. Ese es un asesino en serie, y es un cuento que se contaba para niños, y que yo te diría que a mediados de los 90 comienza a desaparecer porque era efectivamente muy fuerte para los chicos. Yo tuve la oportunidad, yo tengo 40 años, yo tuve la oportunidad de ver esas animaciones incluso que las daban acá en televisión Jesús, dentro de los cuentos de los hermanos Grimm. qué barbaridad, ¿no? Para el cuento. Qué locura. Pero, joder, es que podemos hablar de tantos, pero mira, uno que me llamó la atención, el monstruo de los Andes. Mm. Ahí tienes otra historia bien fascinante también, más que fascinante, terrible en realidad, porque el Yo creo monstruo que de todas los... las historias son terribles, la verdad. Sí, sí, todas tienen su particularidad, Yo pero siempre digo, si buscas final feliz, no veas una película de asesinos en serie. no definitivamente. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.